Antes de ver bien lo que son los instrumentos digitales, deberemos referirnos a dos conceptos que son tanto para los instrumentos analógicos como para los instrumentos digitales, que son la exactitud y la precisión. Para la ingeniería, la exactitud es la capacidad que tiene un instrumento para medir un valor cercano a la magnitud real. Mientras más cerca esté este valor al real, mayor exactitud tiene la medición. Cuando uno quiere saber si un instrumento está calibrado, debe hacer varias mediciones y encontrar la media de estas mediciones y compararla con la magnitud real. Si coincide o está cerca, el aparato está bien calibrado. La exactitud con la que mide un instrumento va a depender mucho de los errores sistemáticos que uno puede tener cuando trabaja con el instrumento. Estos errores ya se vieron en unidades anteriores. La precisión de un instrumento está relacionada con que el instrumento repita la medición ante diferentes intervalos de tiempo, siempre de un valor próximo al que ha sido dado antes, aunque este diste un poco de la exactitud del valor real. Modo de ejemplo para entender bien el concepto de exactitud y precisión, veamos lo que sucede cuando se dispara a un blanco. En esta figura, la distribución de los disparos en una zona amplia del blanco denota una falta de precisión, y la separación hacia la izquierda del centro del blanco también revela una falta de exactitud. En esta figura también se pueden ver que los disparos están muy dispersos, hay falta de precisión, como así también están muy separados, muy dispersos del centro, también hay falta de exactitud. Acá se puede apreciar que todos los disparos están muy próximos unos a otros, por ello la precisión es muy buena, no así la exactitud, ya que están un poco alejados del centro del blanco. Ahora en esta figura se puede apreciar que la exactitud es muy buena porque todos los disparos están centrados cerca del centro del blanco, y también la precisión porque todos los disparos están muy próximos unos a otros. Por lo antes expresado, la proximidad entre los disparos, es decir, la proximidad entre las lecturas en distintos intervalos de tiempo, tiene que ver con la precisión, y la concentración de los disparos alrededor del centro, es decir, que la lectura siempre coincida con el valor real, tiene que ver con la exactitud. Haremos ahora el estudio de un conversor analógico a digital, que es aquel dispositivo que a su entrada tiene una señal analógica y a su salida provee una señal tipo digital. Una señal analógica es una señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético que puede ser representada por una función matemática continua en donde su amplitud y su periodo son variables en función del tiempo. En la naturaleza, el conjunto de señales que percibimos son analógicas, como pueden ser la luz, el sonido, la energía, la temperatura, la presión, el voltaje, la corriente. Todas ellas, como hemos dicho, tienen una variación continua en el tiempo. Una señal se denomina digital ya que se puede representar a través de los dígitos del 0 al 9, es decir, como se ve en la figura, para un tiempo T1, la señal que el conversor entrega a su salida es de 2380. Existen varios modos de conversiones analógicas a digitales, de los cuales aquí solamente describiremos los dos más utilizados. Cabe anotar que no es indispensable el pleno entendimiento de las formas de conversión analógico a digital para trabajar con señales analógicas, ya que el proceso es interno y casi transparente para el usuario. En cátedras posteriores, ustedes verán los distintos tipos de conversores que existen actualmente. En electrotecnia veremos el conversor de simple rampa y el de doble rampa, como es un modo de operar internamente en diagramas de bloque, ya que los conocimientos electrónicos que ustedes poseen no permiten otro tipo de explicación. Actualmente existe otro tipo que es el conversor flash. El primer bloque de un conversor analógico a digital de simple rampa o de doble rampa es el más importante de todos. Su objetivo es fundamental para estos conversores, ya que es encontrar una salida lineal con respecto a la tensión que se encuentra en su entrada. Es decir, que si se tiene una tensión baja, la pendiente de la función de salida debe ser baja,
y al contrario, a tensiones elevadas la pendiente también debe serlo. Veremos qué sucede cuando se carga un capacitor con una fuente de tensión constante. La expresión que nos da la tensión con la cual se carga el capacitor está dada por la siguiente función exponencial. Su gráfica en función del tiempo está dada por la siguiente figura. Como se aprecia, no tiene una variación lineal con respecto al tiempo, que es lo que se estaba buscando. Por eso es que como primer bloque se desecha la carga de un capacitor con una fuente de tensión constante. Veremos ahora cómo es la carga que tiene un capacitor cuando se lo alimenta con una fuente de corriente constante. La fórmula que da cómo se carga un capacitor cuando se lo alimenta con una fuente de corriente es la siguiente. Reemplazando en esta el valor de la fuente de corriente y al tener en cuenta que es una fuente de corriente constante, esta puede extraerse de la integral, por lo cual la tensión en el capacitor viene expresada por su gráfica en función del tiempo está dada por la siguiente figura. Como se observa, la función es una función lineal con respecto al tiempo, cuya pendiente está dada por el cociente entre la fuente de corriente y el capacitor y su ordenada al origen es cero. De ahí que todo comparador, ya sea de simple o de doble rampa, tendrá como entrada una fuente de corriente que carga un capacitor. El segundo bloque es un bloque comparador que está constituido por un amplificador operacional de dos entradas y una salida. Suponiendo que las dos entradas sean A y B y la salida sea D, la tabla de verdad está expresada de la siguiente manera. En ella se ve que mientras la pata B su tensión sea inferior a la tensión de la pata A, la salida D tendrá un 1 en su salida. Mientras que cuando la pata B iguala o supera a la pata A, la salida se transforma directamente en un 0. Representando esto en función del tiempo y teniendo en cuenta que si la tensión en la pata A es constante, como se ve dibujado en verde, y la tensión en la pata B es lineal, que viene del primer bloque dibujado en azul, mientras la tensión en la pata B es inferior a la tensión en la pata A, la salida dibujada en rojo estará en 1. En el momento en que B iguala a A, la tensión de la pata D se viene a 0. En el tercer bloque tenemos una compuerta tipo AND con dos entradas y una salida. En este tipo de compuertas, como la salida es el producto lógico entre sus entradas, cada vez que una entrada está en 0, su salida también lo estará. Cuando ambas entradas estén en 1, su salida estará en 1. Esto se puede observar en la siguiente tabla de verdad. Veremos temporalmente cómo es el funcionamiento de la compuerta, dándole diferentes valores de tensiones a las entradas E y D. En un primer momento, la entrada E está en 0 y la entrada D está en 1, por lo tanto la salida estará en 0. Luego, la entrada E y la entrada D están en 1, por lo cual su salida F también estará en 1. Así sucesivamente, viendo qué valores toman las entradas, veremos cómo se comporta la salida de la compuerta. Uniendo los tres bloques resulta. Se puede observar que en la pata A del primer bloque se conecta la tensión que se desea medir y en la pata B la carga del capacitor, que como ya se analizó es una carga lineal. La salida del comparador se conecta a una de las entradas de la compuerta AND y en la otra pata de esta compuerta se conecta un oscilador que su función solamente es entregar un tren de pulsos a un determinado tiempo que estará relacionado con el tipo de conversor que luego detallaremos mejor. Mientras la salida proveniente del bloque comparador esté en 1, todos los pulsos provenientes del oscilador pasarán por la compuerta
Una vez que la compuerta tiene un 0 a su salida, los pulsos del oscilador llegarán a la entrada de la compuerta pero no pasarán. Como el tiempo en que esté en 1 el comparador es proporcional a la carga del capacitor en forma lineal y los pulsos que salen de la compuerta depende de este tiempo, la cantidad de pulsos será proporcional a la tensión a medir. La cantidad de pulsos que salen de la compuerta, que son proporcionales a la tensión desconocida, se cuentan en un bloque contador, luego se pasan a memoria y finalmente se muestran en un display. Como se aprecia, no debe hacerse ninguna analogía con una escala, como es en el caso de los multímetros analógicos, sino que se leen en forma digital. De ahí el nombre de estos conversores. El motivo de que pase a una memoria se debe a que estas lecturas se hacen en microsegundos, aunque uno lo lea como un valor fijo. Siempre da la misma lectura, por ello la memoria no cambia. En caso de una nueva medición, la lectura será diferente y cambiará el valor de la memoria. La lectura depende de la carga del capacitor. Si al iniciar una nueva lectura resulta que el capacitor tiene una determinada carga, puede suceder lo siguiente. Como se observa, en el diagrama temporal pasan 3 pulsos, por lo que el display muestra un 3. Si el capacitor arranca totalmente descargado, sucede lo siguiente. Como se observa, pasan ahora 5 pulsos, es decir, que se pierden 2 pulsos cuando el capacitor no está descargado totalmente. Por ello, la lectura siempre es errónea en defecto, ya que siempre leerá menos pulsos de lo que realmente deben ser. La forma de solucionar esto es conectando en paralelo al capacitor una llave L1, la cual antes de iniciar una nueva medición debe cortocircuitar al capacitor, es decir, cerrar la llave y luego abrir la llave para dejar el capacitor sin carga. Otro problema que se puede presentar en este tipo de conversor de simple rampa es que si por algún motivo la capacidad del capacitor varía, la pendiente de carga de la función lineal con la cual se carga el mismo, que es el cociente entre la fuente corriente y su capacidad, también variará. Si por algún motivo la capacidad del capacitor aumenta, la pendiente con la cual se carga disminuirá, sucediendo lo siguiente. Se observa a simple vista que pasan más pulsos de los que realmente deben pasar, produciendo una lectura errónea. Si ahora la capacidad del capacitor disminuye, su pendiente va a aumentar, sucediendo lo que se ve a continuación. En este caso, se aprecia claramente que pasan menos pulsos de lo que debieran realmente pasar, provocando también una lectura errónea. El operario no se da cuenta de que esto ha pasado hasta que mide una magnitud con otro multímetro de mayor calidad o hace cálculos y luego la medición no es lo que él ha calculado. Debe aclararse que cuando alguna de estas fallas debido al cambio en la capacidad, el conversor no puede repararse, por lo cual deja de funcionar en forma correcta y hay que descartar al multímetro que posee este tipo de conversores. Desde ya son los multímetros más baratos. Lo ideal es calibrar a estos dispositivos con otros que tengan mejor calidad o en instituciones que brindan este tipo de calibraciones. Veremos ahora otro tipo de conversor, que es el conversor de doble rampa. En el diagrama se observa que el primer bloque es un conversor de tensión a corriente en forma lineal. Esto no significa que si entran 5 volts saldrán 5 amperes. La corriente que sale del bloque es linealmente dependiente de la tensión de entrada. Esto es, si a la entrada hay una baja tensión, la salida habrá un bajo valor de corriente y viceversa. También se observa un bloque comparador, como en el anterior conversor, en donde una pata va conectada a masa.
Si la tensión en la otra pata proveniente de la descarga del capacitor es mayor a esta, en su salida colocará un 1. Cuando la tensión entre ambas patas sean 0, cuando el capacitor se ha descargado totalmente, colocará en su salida un 0. Este conversor hay una diferencia notable con la anterior, ya que el capacitor se usa tanto para la carga como para la descarga. Aquí la llave L1 está conectada a la izquierda un tiempo fijo determinado por el fabricante de dicho dispositivo. Luego de que ese tiempo pasa, se conecta solo a la derecha hasta que se descargue totalmente el capacitor. Cuando la tensión a medir está en la entrada del convertidor de tensión a corriente, automáticamente a la salida de este aparece una corriente proporcional a dicha tensión que comienza a cargar el capacitor debido a que la llave L1 está posicionada a la izquierda. Esto se aprecia en el diagrama temporal. El tiempo en el cual se cargará es un tiempo fijo prefijado por el fabricante del conversor de doble rampa. Una vez que ha pasado este tiempo, se aprecia en el diagrama que la llave L1 se posiciona a la derecha y el capacitor comienza a descargarse con la fuente de corriente fija para todas las mediciones, que también está dada por el fabricante, dependiendo del tipo de conversor. Esto lo veremos más detallado un poco más adelante. Mientras el capacitor tenga algo de carga, la pata superior del comparador será superior en tensión a la inferior, por lo que a la salida del comparador habrá un 1, y los pulsos del oscilador pasarán libremente por la compuerta AND. Luego se contarán, se almacenarán en memoria y se presentará la medición en la pantalla del multímetro, como era en los conversores de simple rampa. Al igual que para conversores de simple rampa, debemos hacer algunas consideraciones para estos conversores de doble rampa. La primera de ellas es que para asegurarse que el capacitor esté totalmente descargado antes de iniciar una medición, se debe colocar una llave en paralelo con él, denominada llave L2, la cual antes de iniciar una medición debe cerrarse para descargar el capacitor y luego abrirse antes de que la llave L1 esté tomando la medición. La otra consideración es que para que el comparador, ambas patas estén a masa, debe colocarse una llave L3 en paralelo con la fuente de corriente, para que cada vez que la llave L1 esté posicionada a la izquierda, en las patas del comparador haya masa en ambas de ellas, para que el comparador tenga 0 a la salida. Hay que tener muy en cuenta que una fuente de corriente no se puede cortocircuitar, porque si no se daña la fuente, pero esto es a modo de diagrama de bloque. Entonces el circuito completo de un comparador de doble rampa está dado por. Haremos un estudio de lo que sucede si la capacidad del capacitor varía, como lo hicimos en el conversor de simple rampa, y sacaremos una conclusión muy importante. Tomaremos a modo de ejemplo condiciones iniciales, es decir, con el capacitor en buenas condiciones, y estudiaremos a qué valor se carga el capacitor cuando ha transcurrido el tiempo fijo dado por el fabricante. Luego, con este valor, encontraremos el tiempo en el cual se descarga el capacitor, que es el tiempo en que pasan los pulsos por la compuerta. Teniendo en cuenta la expresión conocida de cuál es la carga de un capacitor en función de la corriente, reemplazando los valores de las condiciones iniciales, encontramos la tensión a la cual se carga el capacitor en el tiempo fijo dado por el fabricante. Como se ve, el capacitor se carga a 0,4 volts. Entonces, de la misma fórmula despejamos ahora el tiempo de descarga, que está dado por. Reemplazando en la fórmula, se encuentra que el tiempo de descarga del capacitor son 0,8 segundos. Es decir, que durante 0,8 segundos estarán pasando pulsos a través de la compuerta. Ahora haremos un estudio similar, pero teniendo en cuenta que el capacitor ha variado su capacidad. En este caso ha disminuido exactamente a la mitad.
Todo lo demás es exactamente idéntico y veremos en qué tiempo se descarga el capacitor. Se puede apreciar que el tiempo en el cual se descarga el capacitor es de 0,8 segundos. Por más que el capacitor haya disminuido su capacidad, el tiempo se mantiene constante cualquiera sea su valor. Se demuestra con esto que ante cualquier variación que haya en el capacitor, el tiempo en el cual se descargará siempre será el mismo para un valor de tensión en los extremos del conversor. Esto implica que la cantidad de pulsos que son contados es siempre el mismo ante cualquier variación posible de su capacidad. Se concluye que un conversor de doble rampa es indiferente ante cualquier cambio de la capacidad, de ello que es un conversor de mayor exactitud y precio que uno de simple rampa. Todo lo visto anteriormente se puede apreciar en el siguiente diagrama temporal. La pendiente de carga y de descarga en ambos casos varía debido a que el capacitor ha cambiado su valor, y como la pendiente está inversamente proporcional respecto a su valor de capacidad, al variar la capacidad varía la pendiente. Por ello es que siempre se llega al mismo intervalo de tiempo. Veremos ahora cuál es la resolución de un conversor digital. Para ello diremos que están estandarizados en tantos dígitos y una fracción, a saber, 1/2, 3/4 y 7/8. Los dígitos se llenan de 0 a 9 y la fracción que se ubica a la izquierda como primer cifra significativa solamente se llena hasta el numerador de dicha fracción. Los conversores estandarizados están de la siguiente forma. Veamos un ejemplo de cómo se llena un conversor de 3 dígitos y medio. La resolución es el mínimo valor con el cual se puede medir con este instrumento. Por eso es muy importante que se diga cuál es el rango en que se está midiendo para saber en dónde se posiciona la coma. La cantidad de pulsos que debe tener el oscilador estará relacionado con el tipo de conversor que estemos considerando. Por ejemplo, si se tiene un conversor de 4 dígitos 7/8, el oscilador deberá tener para su máxima lectura 80.000 pulsos, como se observa en la figura. De igual forma, un conversor de 3 dígitos 3/4 deberá tener 4.000 pulsos. Y uno de 5 dígitos y medio, 200.000 pulsos. A esto me refería cuando antes hablaba del oscilador. El mismo debe proveer la cantidad de pulsos necesario para el máximo valor del conversor en el tiempo estipulado por el fabricante. Se explicó cuando se estudiaron los multímetros analógicos que la única señal que medían era corriente. Ahora, en los multímetros digitales, lo que siempre se convierte es una tensión. Para hacer mediciones en otras variables, como ser corriente y medición de resistencias, debe hacerse un circuito de manera tal que siempre en la entrada del conversor exista una tensión ya estandarizadas, que para los conversores de n dígitos 1/2 es de 200 mV, para los de 3/4 dígitos es 400 mV y para los de 7/8 dígitos es de 800 mV. Para medir tensión en rangos superiores al estandarizado, lo que se hace es colocar para cada rango un divisor resistivo, de manera tal que en la entrada del conversor
caiga la tensión conocida para el conversor que está en estudio. Se considera para el cálculo en todos los conversores que la suma de R1 y R2 debe ser 10 megaohm. Con ello, se calcula la corriente que circula por la red de resistencias, teniendo en cuenta que por el conversor no circula corriente por su elevado valor de impedancia interna. Luego, basado en que en la entrada del conversor para este caso debe ser 400 mV, se encuentra el valor de R2 y luego se obtiene el de R1 como se observa a continuación. Para medir corriente con un conversor analógico digital, por ejemplo, ocupando un conversor de 4 dígitos 7 octavos, lo que hay que tener en cuenta es que la tensión estandarizada es de 800 mV. Luego, a la entrada de este conversor, hay que colocar una única resistencia para cada rango de corriente que se está estudiando. El valor de esta resistencia se calcula aplicando la ley de Ohm, como el cociente entre la tensión estandarizada y la corriente a la cual se desea encontrar el rango, quedando para este caso un valor de resistencia de 0,1 ohm. Si queremos ahora analizar cómo se hace para medir resistencia, teniendo en cuenta un conversor de 4 dígitos y medio, su tensión estandarizada es de 200 mV. Entonces, para cada rango, debe hacerse circular una corriente con una fuente de corriente de manera tal que esta corriente se encuentre aplicando la ley de Ohm, siendo el cociente entre la tensión estandarizada y la resistencia a la cual se quiere encontrar el rango. Como ejemplo, esta corriente es de 1 mA. La precisión de estos conversores está dada para cada rango de medida y para cada variable que posee el instrumento, y está dada por la siguiente expresión. Según la lectura hecha, el fabricante asegura que el valor de la variable medida estará dentro de los valores encontrados por esta fórmula. Para aclarar esto, veamos un ejemplo. Según el fabricante, un conversor de 5 dígitos 3/4 tiene en el rango de 400 mA una precisión dada por. La lectura hecha con el instrumento será de 258,127 mA. Encontraremos entre qué valores asegura el fabricante que está la medida real de la variable. Se puede observar que al sacarle el 10% a la lectura, el 7 quedará fuera del rango de visualización del instrumento. Por ello es que para encontrar los valores se hace como se ve a continuación. Los 8 dígitos que hay que agregar según la fórmula de la precisión dada por el fabricante deben agregarse a la última cifra significativa. De ahí que el valor de la precisión para esta medida está dada por. Por ello, el fabricante asegura que los valores entre los cuales está la medida está definido entre los siguientes valores. Como complemento importante, conviene aclarar que todos los multímetros digitales poseen un dispositivo que permite indicar la polaridad de la tensión de corriente continua que se está midiendo. Dicho en otras palabras, en el aparato está indicado el terminal positivo y negativo, puntas de prueba de medidas con cable color rojo y negro respectivamente. Si se conectan las puntas de prueba correctamente, en el visor del aparato no aparece ningún signo, con lo que el dispositivo en el cual se está midiendo coinciden las polaridades con las puntas. Si se han invertido las puntas, en el visor aparece el signo negativo, indicando ello que las puntas están invertidas. De cualquier forma, la lectura posee la misma precisión que en el caso en el que no esté invertido, o sea, no existe error alguno en la medición.